Buenas noches, licenciada. Yo voy a medir los signos vitales, empezando con la temperatura corporal. El concepto es el resultado del equilibrio entre la producción y la pérdida de la calor. Objetivos: obtener la temperatura corporal interna. Detectar precozmente disfunciones orgánicas manifestadas a través de las alteraciones térmicas. Principios científicos. Hay una variación precisa en la temperatura dentro de la cual las células funcionan con eficacia y la actividad enzimática es adecuada. La temperatura corporal es un equilibrio entre la calor producida por los tejidos y la pérdida de la calor hacia el ambiente. La calor se distribuye por el cuerpo por conductos por los tejidos y la sangre circulante. Equipo y material. La temperatura, ya sea para la oral, la axilar o la rectal. Tenemos que tener un recipiente con frasco de algodón, solución jabonosa, solución antiséptica y también el agua. Bueno, también debemos de explicar al paciente el procedimiento que vamos a hacer. Empezamos sacando el termómetro de su frasco y lo ponemos en solución antiséptica antes de utilizar. Después de ponerle la solución antiséptica, debemos de limpiarla de la parte distal del bulbo en forma rotatoria. Después pedimos al paciente que levante el brazo y introducimos el termómetro pedimos que cierre el brazo y que ponga sus manos al abdomen. Tenemos que esperar 5 minutos. Bueno, pasando los 5 minutos, pedimos al paciente que extienda el brazo, sacamos el termómetro. Lo que hacemos es limpiar con una toalla de algodón larga de la parte más limpia a la parte más sucia, que sería el bulbo, en forma rotatoria. Y ponemos el termómetro de mercurio a la altura de los ojos y verificamos la temperatura que marca en la línea de mercurio. Al obtener la temperatura del paciente, lo que hacemos es lavar el termómetro en la solución jabonosa. Con una toalla de algodón alargada vamos a limpiar de la parte más limpia hacia la parte más sucia, que sería el bulbo, en forma rotatoria. Nuevamente ponemos el termómetro en la agua limpia y con otra toalla de algodón alargada nuevamente volvemos a limpiar de la parte más limpia, que sería hacia la parte más sucia.
que sería el bulbo. Y por último ponemos en solución antiséptica nuevamente con otra toronda alargada. Secamos de la parte proximal hacia la distal, que sería el bulbo. Bueno, por último, guardamos el termómetro en su estuche. Anotamos la temperatura de nuestra paciente, que sería la temperatura axilar, que fue de 36.5 grados centígrados. Bueno, ahora voy a medir la respiración de mi paciente. El concepto es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera y las células del cuerpo, con la que intervienen los sistemas pulmonar y cardiovascular. Los objetivos: valorar actividad respiratoria, también valorar la permeabilidad de las vías áreas altas y valorar la expansibilidad torácica abdominal. Los principios científicos específicos es todas las células del organismo todas las células del organismo necesitan un aporte adecuado de oxígeno. El oxígeno llega a los alvéolos pulmonares por la nariz o la boca, la faringe, la tráquea, los bronquiolos y los bronquios y los bronquiolos. La frecuencia respiratoria media de un individuo es la frecuencia respiratoria media de un individuo en reposo varía con la edad. El procedimiento es identificar al paciente, presentarse, ponerlo cómodo para poder medir la respiración. También controlar el tiempo, que sería de 1 minuto. Bueno, lo que hacemos es, como dijimos, poner cómodo al paciente y concentrados debemos de medir la respiración en 1 minuto. Entonces vamos a ver cómo el tórax asciende y desciende. Y también escucharemos la respiración, si es profunda o no. Entonces controlamos 1 minuto. Bueno, pasando el minuto, anotamos en nuestro cuaderno de apuntes las respiraciones que dio. En 1 minuto mi paciente aspiró y inspiró, fueron 16. Las recomendaciones: valorar la respiración inmediatamente después de valorar el pulso. Siempre tiene que ser así.
Y luego, si resulta más útil colocar la palma de la mano cerca del tórax del paciente, así para poder percibir más las respiraciones y ver si el tórax asciende y desciende. Bueno, eso sería la respiración. Bueno, ahora voy a medir la presión arterial. El concepto es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de un vaso. Los objetivos: medir la presión sanguínea sistólica y diastólica por el método indirecto. Destacar tempranamente disfunciones orgánicas manifestadas a través de alteraciones de la presión arterial. Los principios científicos específicos: la sangre transporta sustancias del exterior de las células y viceversa. Por ello, el volumen y la presión de la sangre circulante deben conservarse dentro de ciertos límites para satisfacer las necesidades variables de los órganos. Para medir la presión arterial se ejerce presión externa para que la arteria sea la que iguala con la presión interna del mismo. Bueno, voy a comenzar con mi paciente. Bueno, como primer paso es siempre lavarse las manos, luego preparar o verificar el material necesario que tendríamos que tener el material necesario. Tenemos que pedir al paciente que extienda su mano en posición supina para poder. Ahora lo que hacemos es medir con la mano y poner en la tercera parte, en la parte media, verificar que esto no esté muy ajustado, prieto ni tan flojo. Lo que hacemos con esta parte es ponerlo en donde podamos observarlo mejor. Verificar que esto no esté muy ajustado. Después lo que hacemos es agarrar un estetoscopio, agarrar una torna de algodón, limpiar las aurículas, también la campana del estetoscopio y comprobar
verificar de esta forma, dando 2 golpes, y si percibimos el sonido en ambos auriculares es que está bien. Lo que hacemos ahora es encontrar la arteria. Al encontrar la arteria ponemos la campana del estetoscopio en esa parte. Lo que hacemos es sostener la perilla del tensiómetro con la otra mano y verificar si está cerrado. Bueno, lo que hacemos es insulfar la perilla. Y empezamos a abrir poco a poco. Abrimos completamente para que el aire no quede. Abrimos completamente para que el aire no quede. De esta forma tomamos la presión arterial, retiramos y por último anotamos en la libreta los datos obtenidos de la presión arterial de mi paciente. Y bueno, la presión sistólica es cuando sientes el primer sonido y la presión diastólica es cuando percibes el último sonido. Bueno, eso sería todo sobre los signos vitales. Gracias.